Muy buenas, la semana va a estar marcada por si las negociaciones son el lunes, como dice Ucrania, o el martes, como dice Rusia. A partir de ahí hay que ver si se vuelve a ese plan de 15 puntos para llegar a un acuerdo. Lo que está planteando Ucrania es que está intentando Rusia hacer como con Corea, generar un espacio, la parte más al este, que sería la parte más rusa ya, y la parte más occidental que se quedaría con neutralidad hacia la OTAN, pero que seguiría manteniendo esa territorialidad de Ucrania. Dice Zelensky, que busca Rusia tener esa situación a la coreana, en esa división del país en dos mitades. En España, a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez se ha autoinvitado a un desayuno de Europa Press en el que el IBEX 35 va a estar, o quería hacer un desayuno, una jornada para ver cómo iba a ser el año, el sábado, después del triunfo en Bruselas de conseguir ese desacoplamiento entre el precio del gas y la electricidad, consiguió que le autoinvitaran, que le invitaran para abrir a las 9 de la mañana ese desayuno, por lo que vamos a estar muy pendientes, sobre todo porque va a ser un día antes, horas antes, de que conozcamos ese Real Decreto de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania que se presentará en el Consejo de Ministros el martes. Es decir, habrá pocas horas de diferencia entre que lo sepan los principales empresarios del IBEX 35 y que se conozca por la ciudadanía en general el martes en el Consejo de Ministros. En un fin de semana en el que se le da mucha vuelta a lo que en el fondo va a afectar más a la economía. Si puede ir por una vía rusa, que ya parece que va a tener una afección muy fuerte, o puede venir por la vía europea. En la vía rusa, lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es un informe que ha realizado Bloomberg cogiendo 24 casas de análisis. Dice que la inflación se va a ir por encima del 20% y dice que la recesión va a ser larga en Rusia. Aunque se acabara la guerra, dice ese informe, lo que no puede evitar Rusia es el efecto de las sanciones. Le llevaría una recesión de 2 años, con una fotografía que queda completamente diferente, o bueno, completamente opuesta entre inflación y crecimiento. Si ven en los dos gráficos, verán por un lado la inflación como se dispara por encima del 20%, verán la caída del crecimiento, la recesión, en unos términos de doble dígito bastante importantes. Lo que también está encima de la mesa es la afección a Europa y también a Estados Unidos. Nadie se cree ya que la guerra solo vaya a afectar a Rusia en estos momentos, sino que la afección a Europa quizá no tenga el calibre que vaya a tener en Rusia, pero la afección también tiene pinta de que va a ser muy importante, por lo que los diferentes análisis empiezan a enseñar. En este gráfico de Bloomberg se ve la afección que va a tener en el crecimiento de la economía europea como mayor castigo por parte de esas sanciones y desembargos, sobre todo vía precios de las materias primas, cuando vemos además que el gas natural va a pasar a comprarse a Estados Unidos con un precio mucho mayor que el que tiene ahora mismo el gas natural a través de Rusia, un 40% mayor, como ya comentamos la semana pasada en Negocios Televisión. Hay un gráfico clave, que es ver cómo está sufriendo, por ejemplo, el bono americano. Pueden ver en este gráfico cómo se está viviendo la tercera mayor caída de este siglo. Se ve en el gráfico como, aunque se esté intentando dejar, sobre todo por el lado de la visión pública, cómo es la afección que tiene la economía norteamericana a lo que está sucediendo en Rusia. Si cogemos 100 años hacia atrás, nos vamos a 1922, vemos la tercera peor caída. Entonces, esta caída también nos está dando a entender la fuerte presión que está habiendo en el mercado de los bonos y cómo el bono del Tesoro norteamericano está sufriendo muchísimo. Es un vistazo más de lo que vamos a ver durante toda la semana, que va a ser clave para entender hacia dónde va el conflicto y cómo la afección es cada vez mayor, aunque ya parece claro que aunque mañana mismo se llegara a un acuerdo inicial y los mercados lo celebrarán, la afección ya es y ya va a ser muy importante.